siempre es interesante partir del análisis de la realidad. Es una noticia de ayer, de ADN. La Comunidad de Madrid elige el Instituto San Mateo para el Bachillerato de Excelencia. Educación reunirá allí a los 80 mejores expedientes de secundaria. El San Mateo ha sido en 3 años centro multicultural y proyecto de colegio bilingüe en catalán. Si leemos la noticia, uno de los aspectos que se destacan es que el alumnado se había convertido en un crisol de 24 nacionalidades diferentes, que suponían el 80% de las clases. Lo siguiente, que está un poco tapado, dice, no sobrevivió. ¿Hacia dónde vamos? Creo yo, que tendríamos que pensar hacia dónde vamos. Realmente en un marco en el que pretendemos fomentar un modelo de educación para todos, para todas, lo que estamos creando en este caso es una escuela, como decía un compañero mío, una escuela exclusiva, no inclusiva, ¿no? Evidentemente el término sería excluyente, pero en este caso además es exclusiva, porque es exclusiva para un perfil de alumnado determinado, ¿no? No sé si habéis leído o si habéis seguido esta noticia en prensa. A mí cuando la vi me pareció tremendamente preocupante. ¿Qué lectura podemos hacer de esa noticia? Pues se está entendiendo la diversidad como problema. Si os fijáis, uno de los análisis que podemos hacer de ese texto es que había 24 nacionalidades diferentes. Están destacando que el motivo de que un centro se cierre es que hay 24 nacionalidades diferentes. Que el motivo de que ese centro, para sobrevivir, tome medidas diferentes, es que había 24 nacionalidades diferentes. Y en ese momento se hace una estrategia que al que se le ocurrió pues le habrá parecido interesantísima, que es hacer un centro en el que para entrar hay que tener como mínimo más de 7 en el bachillerato. Más de 7 de nota media para entrar en el bachillerato, no, más de 7 de nota media para entrar en el bachillerato, es lo que quería decir. Y a partir de ahí, profesorado especializado, una especie de centro específico para alumnado con altas capacidades intelectuales. Evidentemente lo que están planteando es la diversidad como problema y la homogeneización como solución. Bueno, queramos o no, la diversidad existe. Queramos o no, la diversidad existe, y por mucho que nosotros intentemos crear centros, guetos, porque podemos hablar de guetos para alumnado de otras nacionalidades o también de guetos para alumnado con altas capacidades, por ejemplo, podemos estar segregando en base a diferentes criterios, pero la diversidad existe. Tenemos alumnado gordo, flaco, alto, guapo, feo, negro, chino, con síndrome de Down, con discapacidad musulmán, católico. Tenemos alumnado por todos los criterios que penséis. Nuestro alumnado es diverso. Pero además, atender a la diversidad es un deber incuestionable. O sea, si lo tenemos que atenderlo. Partiendo de la diversidad ¿de qué? De alumnado, como hemos dicho, pero también de profesorado. Nosotros, todos los docentes no somos iguales. Todos los docentes no partimos del mismo nivel de competencia ni del mismo nivel de compromiso. Cuidado. Y esa diversidad también tenemos que tenerla en cuenta. Diversidad de familia. Diversidad de familia. Las familias tienen sus orígenes, sus historias personales. Y con esas historias personales también tenemos que trabajar. Diversidad de contextos. No es lo mismo una escuela en un contexto rural que en un contexto urbano. No es lo mismo una escuela en una gran ciudad que en una ciudad más pequeña. No es lo mismo una escuela que esté en la costa o que esté en la sierra. Los contextos son también diferentes. Diversidad de exigencias. El profesorado sufre una diversidad de exigencias. El otro día, anécdota, paréntesis, el otro día a alguien se le ocurrió muy acertadamente hacer un listado de todo lo que se le pide a un centro que haga en un año. De todo lo que se le pide a un centro que haga en un año en relación a documentos que tiene que entregar, fundamentalmente, ¿no? Bueno, la relación, contando por una tarea por renglón, ocupaba 3 folios. En documentos. Pero no estamos hablando solo de los documentos, sino de la diversidad de exigencias que la sociedad deposita sobre el sistema educativo. Bueno, pues con todo eso, que queramos o no queramos, lo tenemos que trabajar. Y con las múltiples combinaciones que hay entre ellos. Porque cada uno de ellos no se da aisladamente, sino que se da en combinación con otros muchos factores. Que sí, que muy bien. Pero ¿cómo? Esa es la idea, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? ¿Conocéis ese cuento? ¿Lo conocéis? Bueno, si lo conocéis no os lo cuento.
Si lo conoce, ¿no? Bueno, pues os lo cuento. Entonces, ese es un cuento que a mí me enseñó una compañera del Ministerio de Educación. Y que me lo enseñe una compañera del Ministerio de Educación ya me gusta. En este caso es un cuento que se llama Por 4 esquinitas de nada. Es un cuento muy cortito. Cuadradito juega con sus amigos. Ring, es hora de entrar en la casa grande. Pero Cuadradito no puede entrar. No es redondo como la puerta. Cuadradito está triste. Le gustaría mucho entrar en la casa grande. Entonces se alarga, se tuerce, se pone cabeza abajo, se dobla, pero sigue sin poder entrar. Sé redondo, le dicen los redonditos. Cuadradito lo intenta con toda su fuerza. Te lo tienes que creer, dicen los redonditos. Soy redondo, soy redondo, soy redondo, repite Cuadradito. Pero no hay nada que hacer. Pues tendremos que cortar las esquinas, dicen los redonditos. Oh no, dice Cuadradito, me dolería mucho. ¿Qué podemos hacer? Cuadradito es diferente, nunca será redondo. Los redonditos se reúnen en la sala grande. Hablan durante mucho tiempo, hasta que comprenden que no es Cuadradito el que tiene que cambiar. Es la puerta la que tiene que cambiar. Entonces recortan 4 esquinitas, 4 esquinitas de nada, que permiten a Cuadradito entrar en la casa grande, junto a todos los redonditos. Bueno, ¿y eso cómo se hace? ¿Cómo le cortamos las 4 esquinitas? Eso es fundamental, lo que tenéis en la diapositiva. Hay que huir de la balcanización que llamaban algunos autores, ¿no? Habréis leído a autores, Andy Hargrave, Ángel Pérez Gómez, por ejemplo, hablan de la balcanización docente. La balcanización docente es eso, un profe en su clase aislado del otro profe que está en la clase de al lado, haciendo lo que quiere dentro de su clase y haciendo lo que quiere el otro dentro de la suya. Así no llegamos a ningún sitio. Esto hay que solucionarlo evidentemente a través de una cultura de colaboración. No podemos llegar a ningún sitio si no creamos nuestras propias estructuras de colaboración. Y ustedes dirán, es que el sistema no me permite colaborar. Sí te permite colaborar. Claro que te permite colaborar. Evidentemente yo no puedo hacer una estructura de colaboración en un claustro de un IES que tiene 100 profes. Si usted me dice, estoy trabajando colaborativamente con un claustro entero de 100 profes, yo le digo, mire usted, es mentira. No está usted trabajando con un claustro de 100 profes de manera colaborativa con todos, no es verdad. Sin embargo, ¿puedo trabajar colaborativamente dentro de un claustro con 100 profes? Sí, claro que puedo. Porque puedo ir creando lo que se llaman, o lo que algunos han llamado microalianzas, ¿no? Si yo puedo trabajar con Rosa, trabajo con Rosa. Y seguro que Rosa y yo podemos hacer cosas juntos. Y en el momento que estemos haciendo cosas juntos, probablemente haya más que vean esos resultados. Yo os invito a que veáis un vídeo que está en YouTube. Un vídeo que Fernando conoce bien, ponente que vaya a tener después también lo conoce bien. Es el vídeo de un playback que ha hecho el colegio, ¿cómo se llama? El Chaparral. El colegio El Chaparral de Mijas, en Málaga. Es un playback de una canción de Macaco, que os puede gustar o no todo lo que se hace, pero es un playback en el que participan desde el niño que va en silla de ruedas hasta el conserje y, por supuesto, todos los alumnos del centro y todo el profesorado. Es una pasada el vídeo, una pasada. Eso es realmente una estructura de colaboración. ¿Eso mejora el currículum? Bueno, no lo sé. Desde luego sí mejora las relaciones y sí hace que se sienten las bases para poder hacer otras cosas colaborativamente. Algunas veces ante esto nos asustamos porque tenemos un camino muy grande por delante, pero hay que asumir un nuevo papel docente. Hay que asumir un nuevo papel docente. Un papel docente en el que dejemos atrás el miedo, en el que no tengamos tanto miedo ante un camino por recorrer y en el que nos quedemos con la última parte, que sería esa dinámica de colaboración. La clave, desde luego, está en el centro. La clave está en el centro comunidad de cambio, creo yo. Después vamos a hablar de eso. Pero la clave está en el centro comunidad de cambio. ¿Y qué se puede hacer en el centro? En el centro hay como 5 condicionantes que nos van a llevar o que nos podrían llevar a tener procesos de transformación
hacia un modelo de educación inclusiva. Se exige una transformación del currículum. Una transformación del currículum. Evidentemente, transformar el currículum implica desde contemplar a los diferentes colectivos que tienes presente. No sé, yo siempre cuento que ¿a cuántas mujeres han estudiado ustedes en historia, por ejemplo? Por ejemplo, Agustina de Aragón, también hemos podido estudiar a Juana la Loca, y además mujeres que han tenido normalmente un papel de culebrón, ¿no? O sea, no es tanto el papel de la relevancia que hayan tenido, o no salen a la luz mujeres que han sido muy relevantes en diferentes momentos de la historia, ¿no? O en diferentes campos del conocimiento científico, por ejemplo. Pues eso hay que visibilizarlo, evidentemente. Y eso supone transformar el currículum, porque en los libros de texto no viene, ¿eh? O sea, tenemos que buscar nosotros la vía de que esos colectivos estén presentes. Pero no es solo eso, es también diversificar objetivos. Es también saber que teniendo los mismos criterios de evaluación, o sabiendo que tenemos que llegar al mismo sitio, podemos ir por diferentes caminos para diferentes tipos de alumnado, ¿no? Y sobre todo, diversificar la manera de enseñar a ese alumnado. Trabajar con nuevos métodos, trabajar con nuevas formas de enseñar para nuevas formas de aprender, por supuesto. Todo ello requiere un liderazgo efectivo. Un liderazgo efectivo que puede ser ejercido por el equipo directivo o no. Normalmente, si coincide que el liderazgo pedagógico de los centros lo tienen los equipos directivos, que deberían tenerlo, si coincide es fantástico. Pero todos sabemos que en nuestros centros hay gente, hay profes, que son especialmente respetados porque trabajan muy bien. Y no son del equipo directivo necesariamente. Tú hablas con cualquiera, yo tengo la suerte y la desgracia de que mi mujer también es maestra, y digo suerte y desgracia porque nada más que hablamos de esto. O sea, entonces, la suerte y la desgracia de que mi mujer también es maestra, y entonces cuando hablamos en casa, ella siempre me habla de compañeros y compañeras que trabajan muy bien. Gente que trabaja muy bien. Bueno, pues esos que trabajan muy bien y que son respetados por ellos son factores decisivos a la hora de llevar a cabo proyectos de cambio en la escuela. Formación del profesorado. Actividades como estas son necesarias, por supuesto. Pero yo siempre he trabajado 6 años en formación del profesorado, y siempre he considerado que la formación del profesorado no puede quedarse en una jornada. O sea, una jornada siempre tiene que ser un primer paso para algo. Un primer paso para algo. Tiene que ser una sensibilización, tiene que ser un inicio para después meterse en procesos formativos más profundos y procesos de cambio, en el que el profesorado se vea ayudado y se vea apoyado en la transformación que se le pide. La cultura colaborativa, de la que ya hemos hablado, y el último, y no por ello menos importante, yo diría que es el primero, el último, un compromiso con el cambio. Nosotros, para poder hacer todos estos cambios, tenemos que estar comprometidos con lo que estamos haciendo. Si no estamos comprometidos con lo que estamos haciendo, no vamos a cambiar nada. Yo ahora mismo estoy trabajando en la Consejería de Educación. Yo ahora mismo trabajo en el Servicio de Orientación Educativa y Atención a la Diversidad. Parte de las cosas que me corresponden hacer es hacer las normas que después salen en los boletines oficiales. Parte de las cosas que me tocan hacer. Si yo pensara que la escuela va a cambiar porque yo cambie una norma, estaría siendo el más iluso, el más ingenuo del mundo. Por la escuela pasan las normas de largo en muchas ocasiones. Pasan las normas de largo. Y solo se cambia cuando realmente se percibe la necesidad de cambio y se aglutina las personas que componen una comunidad educativa para cambiar. Recientemente hubo un congreso sobre éxito educativo en Sevilla, éxito escolar, un congreso sobre éxito escolar en Sevilla, en el que, coorganizado con el Ministerio de Educación, vinieron representantes de todas las administraciones educativas de todas las comunidades autónomas. Dentro del programa había visitas a centros para conocer prácticas de éxito educativo. Todas las prácticas educativas de éxito estaban en zonas de deprivación sociocultural. Todas. ¿Por qué? Porque allí es donde la gente percibe que o se une o allí no hay nada que hacer. Bueno, pues a mí me parece que de ahí tenemos que aprender alguna lección. Ver cuáles son esas buenas prácticas y difundir esas buenas prácticas, independientemente de que sean en un contexto aislado
o en un contexto más marginal, por llamarlo de alguna manera, o que sea en un contexto pues, de otra dimensión más normalizada. Hay que huir del miedo, hay un camino por delante. Todo esto se hace pensando globalmente y actuando localmente. O sea, nosotros tenemos que saber que podemos transformar la educación desde nuestra propia actuación. Si yo cambio mi metro cuadrado y Rosa el suyo y Noelia el suyo, cuando vayamos sumando metros cuadrados resulta que al final estamos cambiando el mundo, fíjense. Por lo tanto, hay que pensar globalmente, hay que pensar en la transformación global y estaremos actuando, pero tenemos que actuar localmente. Y a mí esto me preocupa mucho, porque volvemos al principio. Esta diapositiva, esta imagen, la máquina de la escuela, que muchos conoceréis, que hizo Francesco Tonucci en el año 70, año 1970, es el artículo de ayer que os acabo de poner. Eso es el artículo de ayer que os acabo de poner. Ayer, 7 de abril de 2011. Así que creo que cuando menos tenemos la responsabilidad de intentar hacer ver que el camino no es ese. ¿Podemos hacerlo? Pues sí podemos hacerlo. Y podemos hacerlo sabiendo que el papel de cada uno y de cada una de nosotros y de nosotras tiene que ser un compendio de esos tres factores. Yo siempre he pensado que un maestro, una maestra, un docente, una docente, tienen que ser un cúmulo desordenado de técnica, empatía y ética. Técnica porque yo tengo que ser muy bueno en lo mío. Yo tengo que saber mucho de lo mío. No podemos caer en ese error de que maestro, docente es cualquiera. No es así. No es así. Yo tengo que saber de lo mío, tengo que estudiar y perfeccionarme. El segundo factor es la empatía. Yo tengo que saber dónde están aquellos con los que estoy trabajando. Desde dónde me escuchan. Desde dónde me escuchan aquellos con los que estoy trabajando. Cuáles son sus situaciones, sus inquietudes, sus intereses. Y, sobre todo, la educación es un compromiso ético. Un compromiso ético. Yo tengo que saber que en mis manos está buena parte de la responsabilidad de lo que nuestros alumnos y nuestras alumnas vayan a desarrollar en un futuro. Yo no tengo nada más que añadir. Ahora es cuando tendréis las experiencias interesantes realmente. Yo os doy las gracias por vuestra atención y ahí tenéis mi correo para lo que queráis.